En este vídeo os voy a compartir unas cuantas frases que podéis copiar y pegar en el report, tanto de B2 como de C1. Así que este vídeo, y no será el único, más adelante habrán más, pero es el primer vídeo que hago en el canal hablando sobre el report. De todos los writings que hay, el report tiene un pequeño problema, y es que no se puede hacer un molde fijo para todos los reports. Sí que es verdad que en algunos párrafos, que es lo que voy a compartir hoy, sí se puede, pero no entero. Porque cuando tienes un libro de B2 de Cambridge o de C1 de modelos de exámenes y empiezas a leer los reports, en cada uno te preguntan algo diferente y no en todos te preguntan problemas que hablar. Entonces hoy yo puedo hacer un molde que incluya problemas, pero puede que haya otro report donde no haya ningún párrafo de hablar de problemas. Y el párrafo que os voy a dar hoy no sirva para ese report. Ese es el problema del report, que no puedes crear un molde fijo, como sí que hice en el essay, en el que os pueda regalar casi todo hecho. Pero sí que es verdad que el report, que es un informe al fin y al cabo, de normal o en muchas ocasiones, hay que hablar en un párrafo sobre problemas o desventajas, algo malo, y luego en el otro párrafo decir las mejoras o las recomendaciones para mejorar esos problemas que has dicho antes. Hay una gran cantidad de reports que tienen ese molde, y ese es el molde que me voy a ceñir hoy. Lo primero del todo, unas reglas básicas que no pueden faltar en un report, si no ya estaría mal, y es que los párrafos que hagas, de los puntos que te digan, tienen que tener un título cada párrafo. Primer párrafo, introduction. El último, conclusión, ¿ok? Pero en medio te pedirán que hables pues, de lo que he dicho. Problemas que te has encontrado ahí, soluciones a esos problemas. Pues esos párrafos tienen que tener un título, que un título podría ser problems, problemas, recommendations o improvements o suggestions, sugerencias. Pero hay que meter un título encima de los párrafos para presentar de qué será cada párrafo. Esos títulos provienen de lo que ellos te pidan en el enunciado. Así que hay que leer bien el enunciado y a través de ahí ya sabrás de qué serán los párrafos que hay entre la introducción y la conclusión. ¿Vale? Esa es la regla número 1. Y la regla número 2 es que esos títulos que has puesto en medio del report deben aparecer en la introducción. La introducción debe presentar de manera uno detrás de otro todos los párrafos que van a venir después. Todos esos títulos que vas a poner bajo deben salir en la introducción. Si no los nombras, la introducción quedará coja, no estará completa. En el molde que voy a hacer hoy, voy a tratar de las instalaciones de transporte que hay en mi ciudad. Y me piden que hable sobre describirlas, las instalaciones, eso será un párrafo. ¿Qué instalaciones de transporte hay? Otro párrafo describe los problemas que encuentres y uno, cómo mejorarías esos problemas. Así que me preguntan 3 cosas. Por lo tanto, va a haber una introducción, una conclusión y 3 puntos en medio. Vale, esos 3 puntos tienen que aparecer en la introducción. Y es aquí donde os voy a dar un medio molde de copia y pega que os puede ayudar. El molde sería el siguiente. Habría que empezar diciendo "This report aims to provide", este informe tiene el objetivo de proporcionar. Aquí tenemos 2 caminos que me gustan los dos y no sé cuál elegir, pero pongo los dos. A comprehensive understanding of o insight into. Proporcionar un entendimiento de, en el caso de hoy es las instalaciones de transporte que hay en mi ciudad, the current state of transport facilities in, y ahí se diría el nombre de la ciudad, remarcando o destacando los puntos malos, so highlighting o pointing out es lo mismo, key deficiencies, que aquí habría una gran variedad porque hay muchos reports que no solo hay que hablar de los problemas, sino también de las cosas buenas, de los beneficios. Sí que palabras como benefits, upsides, downsides, drawbacks y todo el montón de palabras que indique beneficios y desventajas, o ventajas y desventajas, aquí irían. En el caso de hoy, como es solo malo, key deficiencies.
Y por último, casi siempre hay 3 cosas, y proponer recomendaciones sobre cómo, en este caso, las instalaciones de transporte pueden ser mejoradas mucho. Y aquí voy a aprovechar para meter 2 cosas de nivel alto. Una, el adverbio vastly, que queda bien con el improve, y otra el as to, que es la manera formal de decir about. In proposing recommendations as to how these transport facilities can be vastly improved. Como casi siempre hay que mejorar algo, esta frase nos va a venir fija casi siempre. Ahora deberíamos crear un párrafo para describir las instalaciones que hay de transporte en mi ciudad, que de título se podría poner Transport Facilities. Párrafos como este puede que en otro report ni exista poner un párrafo para describir algo. Por lo tanto, aquí no hay un molde que os puedo dar porque en el siguiente report será totalmente diferente. En cambio, el siguiente punto es sobre los problemas que te has encontrado. Y como casi siempre hay problemas, aquí sí que os puedo dar algo. Se puede empezar diciendo in examining, al examinar, y diríamos el tema que estamos hablando, las instalaciones de transporte. Several critical challenges have emerged that require immediate attention. Varios desafíos, varios problemas críticos han surgido que requieren atención inmediata. ¿Y cuáles son esos problemas que tenemos que abordar? Pues podemos empezar diciendo, el más urgente, the most pressing issue, tiene que ver, is concerned with, y dices de qué trata el primer problema, y cuando ya lo dices, luego pones lo cual empeora, which exacerbates. El segundo problema podríamos decir on top of that, además de eso, aquí diríamos el punto, el horario, la limpieza, el espacio, es empeorado por la falta de, is compounded by the lack of. Aquí tendríamos otro verbo, compounded, es empeorado, es agravado por la falta de, causando, resulting in. Aquí tenemos otro causar, result in. Y el último punto podríamos decir, lastly, por último, hay causa para preocuparse en cuanto a, there is cause for concern with regards to, ya que puede causar, since it may lead to. Sí que os he hecho un molde para 3 problemas, el primero, el segundo y el tercero, con vocabulario interesante como el verbo causar, lead to, result in, y al final terminar con una frase que te conectará con el siguiente párrafo, que siempre será recommendations o improvements. Y la última frase sería addressing, abordar. These challenges, estos desafíos, is crucial, es crucial a la hora de mejorar, to improving. Y ahí habría que terminar dependiendo del tema que nos toque. A la hora de mejorar el rendimiento, el funcionamiento, bla bla bla. Puede que haya mucha gente que haya visto un vídeo que subí hace varios meses, pero para la gente que es nueva, os voy a dejar con la intriga, y es que siempre se nos ha dicho que después de los adjetivos crucial, important, essential, los verbos van en tu infinitivo. ¿Por qué he puesto un verbo en ing después de to? En vez de to improve, ¿por qué he puesto to improving? En caso de no saberlo, os dejo el link donde lo explico claramente en este vídeo. Ahora pasamos al mundo de recomendar y mejorar los 3 problemas que he dicho antes. Eso sí, si te inventas un problema, bajo hay una recomendación. Si te inventas 4 problemas, bajo hay 4 recomendaciones. Las recomendaciones van ligadas a los problemas que has creado. Lo que no puedes es crear 4 problemas y solucionar 3. Así que cuidado en que esté bien organizado el número de problemas, contarlos bien, y luego el mismo número de recomendaciones. In response to the findings outlined above, the following section presents actionable steps to implement strategic recommendations effectively. Y ahora os voy a presentar una lista larga de maneras de empezar recomendaciones. Hay que elegir, porque habrá que hacer 2 o 3 recomendaciones. Y os voy a dar unas cuantas maneras de empezar. De todas hay una que sería la obligatoria que quiero que digáis, que es el momento en todo el report donde podemos poner en práctica y utilizar
el subjuntivo en inglés. El subjuntivo que ya expliqué en su día cómo se utilizaba y os voy a dejar el link aquí por si acaso es novedoso el uso del subjuntivo, pero después de verbos como sugerir, yo te sugiero, yo te recomiendo, te propongo o te insisto, si ponemos un that después, el verbo que vamos a poner en la otra frase irá en infinitivo o en should. Poner el verbo en infinitivo o poner un should remarcas que estás utilizando el subjuntivo. Así que es el momento de ponerlo en práctica. Lo tenemos perfecto para usarlo. Yo sugeriría mucho, I would strongly suggest that. Yo sugeriría que haya, I would strongly suggest that. Y en vez de decir there is o there are, decir there be. O yo sugeriría que más carreteras se construyeran, I would strongly suggest that more roads be built o should be built. Así que este es el momento para aprovechar este punto de la gramática. Y siempre en toda recomendación justificar. Decir por qué. ¿Por qué quieres que haya más carreteras? Pues decir, al hacer eso, in doing so. Y esta es una buena manera de decir el por qué. Al hacer eso, ¿qué pasa? Y decir después, ¿qué pasa? ¿En qué mejoras la ciudad? Una podríamos utilizar el suggest that sujeto infinitivo y otra es utilizar el recommend, que también se puede con that sujeto infinitivo, pero para variar, tanto suggest como recommend como propose, el otro camino que hay diferente es poniendo justo detrás un verbo en ing. Yo también recomendaría I would also recommend y luego poner un verbo en ing o en el verbo proponer I propose o es aconsejable, it is advisable. Aquí habría que poner un to infinitivo, to initiate, es aconsejable iniciar o deberíamos priorizar, we should prioritize y luego verbo en ing también. El verbo destinar, destinar los recursos a, destinar el dinero a. ¿Dónde lo asignas? Es el verbo allocate. We should prioritize allocating. Hay muchos verbos que pueden ser útiles en un report. Y llega al final, que es la conclusión. Hay muchas maneras de decir, en resumen, all in all, overall, all things considered, in the final analysis, muchas maneras. Y tengo dos maneras de terminar la conclusión. Una sería, si estas recomendaciones se llevaran a cabo, es innegable que were these recommendations to be implemented, there is no denying that. Y la otra sería solo por medio de actuar ya, only by taking decisive action forthwith, una palabra extremadamente formal de decir inmediatamente es forthwith. Podemos allanar el camino hacia can we pay the way for, para un entorno urbano más eficiente, for a more efficient urban environment. Claramente este molde está hecho para B2-C1. El problema del B2 es que solo hay máximo 190 palabras, así que puede que algunas frases que yo haya puesto aquí habrá que recortar un poco. Es posible que en el futuro, al igual que la carta informal, he hecho ya 3 vídeos sobre una carta informal y extras. Conforme se me ocurran más extras sobre el report, puede que haya más vídeos donde comparta frases fijas que podamos incluir en este. Si esos vídeos no os los queréis perder, no dudéis de suscribiros al canal. Y si este vídeo os ha gustado, dale like, compartirlo y nos vemos en el siguiente.